6:54, continuamos en A Tiempo en este 28 de diciembre, Día de los Inocentes. Y bueno, se dice que los consumidores también a veces son tomados por inocentes en cuanto a el significado de la broma, de la mala jugada, ¿no? Y en Venezuela, en los últimos tiempos, se ha descuidado un poco a nivel general el tema de la defensa de los derechos del consumidor. Bueno, sabemos que la idea obviamente no es estar, que los organismos realicen operativos a cada instante, etcétera, etcétera, que volvamos a unas situaciones que también son indeseables, pero también hay alguien que tiene que velar por el consumidor. Y también los consumidores tienen que reconocer que poseen un poder que de la manera más justa, más ponderada, pueden ejercer. Han sido líderes en Venezuela en este tema, tanto que lograron su internacionalización. La gente de la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores, su presidente Roberto León Parili está con nosotros vía telefónica. Bienvenido, Roberto. Feliz Navidad. Feliz Navidad, Ginette. Un gran saludo a todo el equipo y bueno, a toda la audiencia. Un gran saludo. Ustedes construyeron todos sus cimientos desde un tema que me acuerdo, ustedes fueron hasta uno de mis primeros entrevistados como reportero en la calle de los créditos indexados, la cuota balón. Sí. Famosísima. Sí. Y que la gente le dolía mucho. Y después fueron con el tema del carro, los créditos estos populares, ¿cómo se llaman los créditos? Que también tenían un problema. Indexado, los créditos indexado. De ese momento para acá, ¿cómo ha evolucionado la defensa del consumidor venezolano? Y después las prótesis PIP, que fue otro temazo que los ha llevado a ustedes a vivir prácticamente en el exterior. Sí, bueno, mira, realmente la fuerza del consumidor, bueno, es algo muy grande cuando ese consumidor se organiza, cuando de alguna manera puede unir esfuerzos para tener una voz consolidada, una voz más sólida y sobre todo con el acompañamiento de la sociedad civil. ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente los derechos del consumidor no son cualquier cosa. Creo que se nos cayó. El derecho a la vida, la alimentación, la salud, bienes y servicios de calidad, bueno, es lo primordial para un ser humano. Entonces, en el mundo entero, los consumidores han sabido organizarse, unirse y de alguna manera establecer normas, leyes que han venido estandarizándose y que garantizan esa defensa y protección constante del consumidor. Obviamente, el principal actor en lo que es la defensa de los derechos del consumidor debería ser los estados. El estado de cada uno de los estados debería tener mecanismos y normas para proteger a ese consumidor. Es como el mandato fundamental de cualquier gobierno en cualquier momento, ¿no? Y eso en todos los países del mundo, en la región, por hablar de la región nuestra, lo han entendido muy bien. De hecho, existen leyes que son muy parecidas en Argentina, Chile, Colombia, Nicaragua, donde uno vea. Tú vas a conseguir leyes del consumidor muy parecidas, estandarizadas y que funcionan. Hay organismos de defensa del consumidor del Estado y también se brinda la oportunidad a las organizaciones, a la sociedad civil, a sumarse en ese mecanismo de defensa. ¿Qué ha pasado en Venezuela? Bueno, en Venezuela hemos demostrado, no nos hemos quedado atrás, hemos demostrado que cuando el consumidor se une, se organiza, puede lograr cosas que se ven muy difíciles. Aquel caso que tú mencionas de los créditos indexados, yo recuerdo que cuando se inició todo aquel proceso, bueno, nadie se nos acercaba porque nos decían, caramba, pero es que esto es la banca. Si ustedes se meten con la banca, meten una demanda, hacen este tipo de cosas, se nos van a cerrar las puertas. Entonces, a donde tú llegabas, todo el mundo se alejaba, como si estuvieras contagiando algo, ¿no? Negativo. Bueno, al cabo de muy poco tiempo demostramos que eso no es así. La misma banca entendió que es un proceso natural, el consumidor se organiza, se une y cuando tienes concentrada la vocería del consumidor es mucho más sencillo llegar a acuerdos, ganar, buscar puntos de equilibrio. Lo que ustedes llaman por intereses colectivos y difusos, ¿no? Sí. Sí, eso fue una gran incorporación que tuvo la Constitución, porque antes de la Constitución vigente, nosotros no podíamos intentar acciones colectivas, las acciones eran individuales. A partir de la Constitución se creó la posibilidad del acceso a la justicia mediante intereses colectivos y difusos, y el estreno fue los créditos indexados. En aquella, gran batalla al inicio, se logró demostrar que el crédito era un crédito
anatocista porque cobraba intereses sobre intereses, era impagable y no se adaptaba a un país como Venezuela, que tenía una inflación creciente y que tenía muchos problemas en el tema económico. Es decir, el ingreso nunca subía, el ingreso de las personas no subía progresivamente en comparación con la inflación. Cada vez éramos más pobres y si los créditos estaban indexados, cada vez éramos más deudores. De esta manera, esa fue la primera acción donde se concentraron muchos usuarios bancarios y se logró un éxito muy grande. De ahí muchas más, quizás con menos conocidas, pero no menos importantes, como por ejemplo una acción colectiva que intentó Anauco en el año 2007 en el tema de las tarjetas de crédito. Nosotros logramos allí que se unificara la fórmula de cálculo de las tarjetas de crédito, que no fuese que cada banco tenga una fórmula, porque entonces no entendía uno, el consumidor no es un experto matemático ni tiene por qué entender esas cosas para tener sus derechos preservados. Entonces cuando uno iba a una institución bancaria y veía que los intereses eran menores que otras, pues resulta que cuando empezabas a pagar allí la tarjeta, pagabas más que en la otra que tenía más intereses. Entonces no entendíamos cómo funcionaba esto. Bueno, sencillamente la fórmula de cálculo era distinta en cada institución, algunas más onerosas que otras, y algunas aplicaban el anatocismo, también el cobro de interés sobre interés. Entonces, esa demanda obtuvo una sentencia, muy buena la sentencia, donde se ordenó la unificación de la fórmula de cálculo, se ordenó a Sudeban establecer la fórmula única de cálculo y que los bancos compitan en función a sus servicios, a las tasas de interés que pueden ofrecer, a las comisiones y a todo este tipo de cosas, pero bajo la base de una fórmula lineal que no cobrara interés sobre interés. Esa fue otra acción muy importante. Luego, la defensa de los deudores en moneda extranjera fue otra gran lucha, fue una acción colectiva que se intentó también cuando empezaron a referenciar los créditos hipotecarios en moneda extranjera y el dólar se disparaba todos los días y cada vez la persona se hacía más deudora. Eso también se logró que se prohibiera aquello, se ordenó el recálculo de todos esos créditos a la tasa inicial y de alguna manera se corrigió ese problema. Todos estaban ya en proceso de remate judicial, miles de personas. Entonces, bueno, esto dio pie al inicio de Anauco, ya más concentrada también en temas del consumidor, y ahí comenzamos todo un proceso de años de defensa del consumidor. ¿Qué ha pasado en Venezuela? Sí. Bueno, en Venezuela cambiaron las leyes. No hay crédito primero tampoco. Que tuvimos. O hay mínimo crédito. Sí. ¿Sí? ¿Aló? Sí, que hay mínimo crédito, adelante, que tampoco hay tantos problemas de sentido porque el crédito es mínimo. Sí, fíjate que cambiaron las leyes. La última ley que estaba acorde con los estándares internacionales fue aquella que se conocía como la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios. Eso estaba apalancado o su ejecución, por decirlo de alguna manera, y supervisión estaba en manos de un organismo especializado en la defensa del consumidor, que era el INDEPAVIS. Esto con sus defectos, con miles de cosas que podamos pensar, pero te daba el debido proceso, tenía un mecanismo a través del cual el consumidor podía reclamar desde lo más mínimo hasta lo más grande, por decirlo de alguna manera. No hablo de importante porque todo es importante en lo que es la defensa del consumidor, pero desde cosas pequeñitas hasta cosas grandes, tú podías iniciar un procedimiento ante ese organismo y ese organismo tenía facultades, sentaba a las dos partes, había una conciliación, había una sustanciación y había una decisión que le daba fortaleza al consumidor. Bueno, estas leyes fueron sustituidas por esta ley de precios justos que iba un poco más hacia la supervisión de la cadena de producción y comercialización, más que la defensa del consumidor. Esto desnaturaliza mucho la defensa del consumidor y deja indefenso al consumidor. Por ejemplo, el consumidor que tiene un problema ahora, ¿a dónde acude? Bueno, a la SUNDE, por decirlo de alguna manera, pero esos organismos no tienen su espíritu, no es la defensa propiamente del consumidor, sino la supervisión y regulación del sector productivo y comercial. Oye, pero muy bueno eso, ese punto que has dejado, ya tenemos que ir despidiendo en 30 segundos,
pero para Sí, profundizarlo en 2+2 el año que viene, porque es exacto, el sí. asunto no se concentra en la derechos de los consumidores, sino en otras facultades. Así es. Sin embargo, yo creo que todo tiene que volver a su cauce. Y yo Ujú. creo que es momento de que los grandes esfuerzos de todos los que defendemos a los consumidores y de la misma sociedad civil tienen que dirigirse hacia la solicitud de una nueva normativa estandarizada Muy con las bien, leyes de protección al consumidor de los demás países de la región, como lo teníamos en Venezuela, y volver a esos mecanismos que así es. fueron mucho más satisfactorios, le daban el derecho a la defensa también al empresario, pero también permitían al consumidor debatir en un escenario donde lo prioritario era la defensa de sus derechos. Entonces yo creo que Ujú. por ahí hay que caminar y nosotros Bien, vamos bien, a señalando hacer ese mucho camino. esfuerzo en ese tema en el próximo año. Es una de las Bueno, cosas de la agenda principales de nuestra agenda. vamos a estar entonces pendientes también para impulsarlo, porque me parece totalmente importante la organización y la defensa del consumidor, por supuesto, de una manera ponderada, justa, que tampoco abuse de las empresas, pero tampoco se abuse del consumidor. Muchísimas gracias, Así es. Roberto. Gracias por atendernos en este casi cierre de año. Saludos a tu familia y que sigan los éxitos para Nauco. Los necesitamos aquí también. Bueno, igualmente para todos ustedes y bueno, sí, estamos ahorita dando vueltas como tú dices, pero ya en otros programas explicaremos qué está haciendo Anauco en Francia, en Ajá. España y en Panamá y en las islas del Excelente, Caribe. excelente, todo el éxito, se lo Vale. merecen. Era Roberto León Parili de la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores. Vamos a la pausa.